100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Rudecindo Echavarría Izaza. La historia del desarrollo económico de Antioquia y en particular la historia de las hazañas de los grandes empresarios que nacieron y desarrollaron sus ideas de negocios en este departamento tiene una impronta especial en los apellidos Echavarría Izaza. No podrían entenderse muchos capítulos del progreso económico y social de una ciudad como Medellín si se pasara por alto los logros alcanzados por uno de los miembros de esta familia, don Alejandro Echavarría Izaza, a quien ya dedicamos el primer programa de nuestra serie 100 empresarios, 100 historias de vida. Pero muchos de los logros alcanzados por este memorable antioqueño tuvieron como promotor a su hermano mayor, Rudecindo Echavarría Izaza, de quien poco ha trascendido hasta nuestros días, pero quien indudablemente merece ser recordado en este escenario dedicado a aquellos hombres que le dieron riqueza, progreso y dinamismo a esta región del país. Rudecindo Echavarría Izaza, ese es nuestro empresario de hoy. La vida de Rudecindo Echavarría Izaza comenzó en 1856 en Barbosa, un municipio ubicado al norte del valle de Aburrá. Allí también habían nacido sus padres, Rudecindo Echavarría Muñoz y Rosa Izaza Pérez, verificándose su matrimonio a mediados del siglo XIX. Pero los abuelos hombres de nuestro empresario, Rudecindo Echavarría Izaza, no eran originarios de ese lugar. Felipe Echavarría Bustamante había nacido en Belén antes de finalizar el siglo XVIII y don José Ignacio Izaza era natural de Copacabana. Algo similar pasaba con las abuelas. Aquilina Pérez Colmenares era natural de Remedios, en la zona minera del Nordeste, y María Jesús Muñoz Luján, originaria de Medellín, procedía de una familia mestiza que a fines del siglo XVIII trató sin éxito de ser declarada como blanca y ser aceptada como tal. La llegada de ambas familias a Barbosa indica que eran parte de los muchos que a comienzos del siglo XIX dejaron su lugar de origen para buscar fortuna en otros lares. Sobre estas errancias, muy características entre las familias antioqueñas, nos cuenta el historiador Víctor Álvarez. Es preciso recordar que a mediados del siglo XIX se revivió la importancia de la minería, especialmente la minería de Beta en Antioquia. Tal vez una fecha nos sirve de punto de referencia. Hacia 1850 llega la compañía inglesa a abrir las minas de Frontino y luego se traslada a Remedios y desarrolla allí la mayor parte de su actividad. Pero como esa compañía inglesa, muchos otros mineros, pequeños y grandes inversionistas, se trasladaron al nordeste. Dieron origen a poblaciones como Amalfi, Anorí, etc. También con algunas técnicas renovadas, se hizo minería de aluvión a todo lo largo del río Porce. Y como lo sabemos, el río Porce corre después de salir como río Medellín del Valle de Aburrá hacia el río Magdalena y es aún hoy hasta Nare, una fuente todavía productora de oro de aluvión. Hacer comercio en Barbosa y establecerse allí significaba situarse en el núcleo del intercambio entre el comercio internacional, el comercio regional y esas dos zonas mineras en expansión. Por eso resultó muy beneficioso como negocio irse a comerciar en Barbosa. Obviamente, en la medida en que aumentó el capital y las posibilidades, don Rudecindo Echavarría Muñoz y sus hijos se vinieron para Medellín. Don Rudecindo Echavarría Muñoz había empezado a ganarse la vida en el pequeño comercio de Barbosa, la población más al norte del valle de Aburrá. Esa localidad, según el censo levantado en 1843, tenía apenas 2.274 vecinos. En los siguientes 20 años, hasta 1864, su población alcanzó la cifra de 4.325 habitantes, entre los cuales se contaban 22 mineros, 10 artesanos y 45 comerciantes.
Ese crecimiento demográfico indica la importancia que iba tomando el distrito y con él la expansión de la actividad comercial relacionada con la minería que se hacía en el lugar, pero principalmente con el hecho de estar situada en el cruce de caminos hacia el norte y el nordeste de Antioquia. Siguiendo el curso de los ríos Medellín y Porce, iba hacia Santo Domingo, Yolombó y otros lugares mineros del nordeste, y en otro sentido hacia la zona de Anorí, Amalfi, Don Matías, Santa Rosa y el Valle de los Osos. Por la primera ruta transitaría años más tarde el ferrocarril hacia Puerto Berrío. Las familias Echavarría y Sasa y Echavarría. Como lo decíamos, fue Barbosa el lugar donde Rudecindo, padre, comenzó con un pequeño negocio y gracias a este pudo sacar adelante una numerosa familia de 10 hijos, el primero de los cuales nació en 1856. El mismo año del nacimiento del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Como mayor de la familia, este niño fue bautizado con el mismo nombre de su padre. 3 años después, el 1 de julio de 1859, nació Alejandro, quien años más tarde se convertiría en el gran promotor de Coltejer y otras empresas y entidades de servicio en Medellín. En los años siguientes fueron llegando los otros 8 hermanos: Isabel, Trinidad, Julia, Mercedes, Aquilina, Felipe y Carmen Rosa. En total 3 varones y 7 mujeres. Ante una familia tan numerosa, es fácil comprender por qué don Rudecindo buscó nuevas oportunidades de negocios y simultáneamente procuró la educación de sus hijos trasladándose a Medellín en 1864. Solo un año más tarde, ya su nombre figuraba en el Boletín Oficial del Estado como contribuyente de $1 mensual para el sostenimiento del hospital. Y en otro periódico de la ciudad figuraba luego para anunciar que tenía para la venta en la tienda de su propiedad el almanaque del próximo año. Ciertamente no se cruzó de brazos al llegar a la ciudad. ¿Cómo fueron esos primeros años de la familia en Medellín? Nos cuenta el historiador Víctor Álvarez. Después de 1870, la familia Echavarría y Sasa se trasladó a Medellín. El traslado de la familia significó varios asuntos de crecimiento en su actividad económica. 1. Ahora estaban más cerca del comercio internacional de exportación e importación, tenían lazos de relación con otras familias de comerciantes importantes de Antioquia y había una cosa que juzgaban muy importante, la posibilidad de educar a los hijos menores. De hecho, tenemos noticia que Alejandro, a quien ya nos referimos en este desarrollo de los empresarios, fue matriculado para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, gracias a que ellos se habían trasladado a Medellín. Desafortunadamente para la familia, en fecha muy temprana, hacia 1878, murió don Rudecindo padre, y eso significó que la viuda, doña Rosa Izaza Pérez, y su hijo mayor Rudecindo siguieran el negocio del padre. Cuando Alejandro llegó a la mayoría de edad, lo integraron a la compañía. Pero para ese momento ya Medellín era el centro de acción de la vida comercial y de negocios de los Echavarría y Sasa. Tensiones políticas y confrontaciones militares. El ambiente de la adolescencia de Rudecindo Echavarría y Sasa. Con apenas 8 años, Rudecindo, sus hermanos y sus padres se trasladan a Medellín. Este traslado de la familia Echavarría y Sasa coincidió con el clima de tensión política y confrontación militar que había llevado al gobierno al joven liberal Pascual Bravo, quien gobernó Antioquia desde el 20 de abril de 1863 hasta su muerte en la batalla de Cascajo el 4 de enero de 1864. Una semana después de la muerte de Bravo, tras la victoria conservadora, asumió el poder del Estado Pedro Justo Berrío, quien, de acuerdo con todos los estudios históricos sobre la época, otorgó papel relevante al desarrollo de la educación. Poco después, en 1869, a sus 13 años, Rudecindo Echavarría y Sasa, el mayor de sus hijos, cursaba en el Colegio del Estado las clases de física, aritmética, urbanidad y castellano. Y realmente poco tiempo pasó en la vida de Rudecindo, entonces adolescente, para que decidiera independizarse de su familia y pensar claramente en matrimonio.
En 1874, Rudecindo Echavarría y Sasa tenía apenas 18 años de edad. Contrajo matrimonio con María Josefa Echavarría Vélez, hija de Liborio Echavarría Jaramillo y Rosalía Vélez Echavarría. Don Liborio era natural de Heliconia y su esposa había nacido en Belén. Rudecindo, ahora casado, se dio a la tarea de conformar otra numerosísima familia, similar a la de su hogar natal. Como su padre también tuvo 10 hijos y fueron ellos Enrique, Ana, Ramón, Pablo, Alberto, Jaime, Jorge, Lucía, Pepa y Rudecindo. Aunque no los mencionaremos, los enlaces familiares indican que los hijos de don Rudecindo se integraron pronta y fácilmente con la élite tradicional de Medellín. Los negocios Echavarría y Sasa, del comercio local a las importaciones. Cuenta la tradición oral recogida por Roberto Cadavid Argos en una separata del periódico El Colombiano que don Rudecindo Echavarría Muñoz, padre de nuestro empresario de hoy, revendía en su almacén mercancías que compraba a algunos importadores de Medellín y que tales importadores mantenían en el mayor misterio sus fuentes de aprovisionamiento extranjero. De un sobre con sellos ingleses, hallado por azar en el almacén de uno de estos proveedores locales, uno de los Echavarría tomó la dirección del despachador europeo. Reuniendo todos sus ahorros, le mandan a esa firma desconocida 10,000 pesos oro en barras y le solicitan una ancheta de mercancía semejante a las que le despachaban a don Lisandro Uribe. Medio año después llegó el pedido, todo en telas, y una carta que inició una conexión de largo tiempo. En 1872 el almacén de don Rudecindo ya importaba telas europeas y esta tarea requería la formación de una firma comercial. Para el efecto fundó una sociedad con el nombre de Rudecindo Echavarría y Compañía. En 1877 falleció don Rudecindo y entonces su hijo Rudecindo Echavarría y Sasa, que apenas contaba con 21 años, tomó las riendas de la sociedad en compañía de su madre, doña Rosa y Sasa Pérez. Su segundo hermano, Alejandro, era aún menor de edad, pero el olfato y la disposición para los negocios se revelan desde temprano, aunque en su caso debió esperar. Era 1878 y promediando ese año, el 6 de junio, se protocolizó la formación de una nueva firma con el nombre Rudecindo Echavarría e Hijo. La compañía figuraba con un capital de 100 piezas en aportes iguales de 50 piezas por cada socio. Según la escritura correspondiente, esta sociedad tenía por objeto comprar y vender efectos de comercio nacionales, metales, letras de cambio, dentro y fuera de la República, negociar con documentos de crédito, especular, cuando lo tengan por conveniente en minas, salinas, empresas agrícolas, ceba y cría de ganados, admitir consignaciones y hacer negocios en comisión. ¿Cómo alcanzó Rudecindo Echavarría y Sasa, en compañía de su hermano Alejandro, consolidar un negocio familiar que los llevó a obtener buenas ganancias y, en consecuencia, una estimulante riqueza en medio del ambiente político que vivía la nación, poco propicio para las aventuras empresariales? Este rasgo indiscutible de un excelente sentido de la oportunidad en estos hermanos lo conoceremos en unos instantes aquí en 100 Empresarios. 100 Empresarios. 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Desde 1876, Antioquia y el país vivían un preocupante clima político, con las consecuentes confrontaciones militares, expropiaciones, encarcelamientos, destierros y contribuciones forzosas. Derrotados los conservadores antioqueños tuvieron que soportar, entre otras cosas, la llegada en 1877 de las tropas de los militares radicales caucanos y experimentar el producto de la derrota. Cambio de constitución, persecución a sus obispos y a varios de sus dirigentes políticos y toma del gobierno por los generales triunfantes. Julián Trujillo, abril a diciembre de 1877. Daniel Aldana, diciembre de 1877 a marzo de 1878, y Tomás Rengifo, marzo de 1878 a enero de 1880. En medio de tales vicisitudes, con apenas 21 y 19 años, los hermanos Echavarría aprendieron que es posible alcanzar beneficio económico en coyunturas políticas que parecen adversas. Así nos lo confirma el doctor en Historia de la Universidad de Antioquia, Víctor Álvarez. Como lo ha reseñado
los estudios históricos sobre esa segunda mitad del siglo XIX, fueron muchos los conflictos políticos y especialmente las guerras que se desarrollaron. En medio de las guerras no todo es dificultades. En el caso de la familia Echavarría, la guerra fue una coyuntura favorable, pues su almacén de Medellín se convirtió en proveedor del ejército y eso hizo posible ampliar sus negocios a un nivel que antes no habían alcanzado. En efecto, por decreto número 106, fechado en mayo de 1879, Alejandro fue nombrado en el cargo de comisario pagador del ejército, y en los mismos días su hermano Rudecindo se convirtió en proveedor del ejército en el estado de Antioquia. Poco después, en octubre, circulaba un aviso comercial ofreciendo a su clientela tabaco de superior calidad y agregaba que era de los mejores establecimientos del estado. Al año siguiente, la casa de los Echavarría figuraba como exportadora de café en sociedad con Vicente B. Villa. Por aquellos días, Néstor Castro, agente de negocios norteamericanos en Medellín, hizo una descripción que bien podría ilustrar el contexto, la importancia que había alcanzado la actividad mercantil, principalmente en materia de comercio exterior, y el hacer de los Echavarría en ese momento. La raza antioqueña es muy robusta, vigorosa, trabajadora y emprendedora, pero la carencia de capital y de buenos caminos atentan contra el incremento de estas buenas cualidades. El pueblo antioqueño es más dado al comercio que el de cualquier otro estado de la República y es, al mismo tiempo, el más hábil en esta profesión. El gremio comercial antioqueño es muy respetable y ampliamente conocido en Europa. Disfruta de un crédito merecido con justicia. Lleva a cabo sus principales negocios con Inglaterra, Francia y Alemania. De Inglaterra se importa la gran mayoría de los géneros de algodón y de las herramientas. De Francia, géneros de seda, de lana, de lujo y de moda y medicinas. De Alemania, ferretería, juguetes, bisutería y muchas otras baratijas. Del comercio a la banca, la primera diversificación de inversiones de los hermanos Echavarría. En el siglo XIX, al comenzar la década de los años 80, Alejandro era todavía menor de edad y colaboraba en las labores propias del negocio. Solo hasta el 13 de septiembre de 1881, cuando ya contó con 22 años, entró a formar parte de la sociedad con su madre y su hermano. La escritura por la cual se reformó esta compañía, ahora con el nombre de Rudecindo Echavarría e Hijos, aclara que Alejandro ingresa como socio en esa fecha porque, cuando se constituyó, era menor de edad. Como lo ha indicado en diversos estudios María Mercedes Botero, la relación entre actividad comercial y fundación de bancos se había vuelto muy importante. Y lo era no solo para las tareas relacionadas con depósitos o librar pagos al exterior y realizar cambios de moneda, sino también por las necesidades propias de las diversas formas de crédito. Tal vez por estas razones la firma Echavarría resolvió diversificar sus negocios. Era el año 1882, el mismo año en el que otro ilustre antioqueño, Fidel Cano, se traslada al municipio de El Retiro para dirigir allí El Estímulo, un centro de estudios literarios, a pocos años de imprimir la primera página de su periódico El Espectador. En ese 1882, Rudecindo participó comprando acciones a su nombre y al de su hermano Alejandro en la fundación del Banco Popular de Medellín, al lado de los más importantes hombres de negocios de la época. Los Echavarría y Sasa, unidad familiar y en los negocios. Durante más de 2 décadas, desde la muerte de su padre en 1877, los hermanos Rudecindo y Alejandro Echavarría adelantaron sus negocios comerciales y realizaron sus inversiones a través de la firma Rudecindo Echavarría e Hijos, en la cual tenía cada uno igual participación. Así, los cambios en la familia no se convirtieron en división o fragmentación del capital disponible. Desde 1878, un año después de la muerte de su padre, Rudecindo Echavarría y Sasa se contaba entre los comerciantes más importantes de Medellín. Una de las señales claras en este reconocimiento la encontramos en una carta enviada por los hombres de negocios más importantes de la época. Sobre el contenido de esta carta y su propósito, nos cuenta Víctor Álvarez. Otro indicador de la importancia que tenía don Rudecindo deriva de un evento que ocurrió por aquel tiempo en Medellín, por circunstancias que
no conocemos bien. Existía en Medellín una dependencia del gobierno nacional encargada de la recaudación de impuestos y estaba a cargo de un señor de nombre Mamerto García. Sí tenemos noticia y conocemos el texto de una carta que promovieron distintos comerciantes de Medellín para pedirle al gobierno nacional que el señor Mamerto García siguiera al frente de la oficina fiscal. Y eso indica que ya hacía parte de la nómina de quienes se consideraban los comerciantes importantes de la ciudad. Durante los años siguientes, la firma Rudecindo Echavarría e Hijos compró y vendió minas. Participó en la fundación del Banco de Comercio. En 1896 fundó su propia trilladora. Exportó café e importó manufacturas de Europa y los Estados Unidos, las mismas que se vendían en el almacén de Medellín. En enero de 1897, los hermanos Echavarría y Zaza reforman una vez más la sociedad para integrar al hijo mayor de Rudecindo, don Enrique Echavarría, quien había nacido el 31 de agosto de 1875, y entonces ya era mayor de edad. La nueva sociedad tenía un capital de 1.050 pesos. Alejandro y Rudecindo aportaron 500 cada uno y Enrique 50. Una de las características de los hermanos Echavarría y Zaza fue la integración familiar y en los negocios, que siempre persiguieron. A pesar de haber reformado en varias ocasiones su sociedad, lo acordado en esta reforma siempre contó con el beneplácito de ambos. Podemos imaginar que existía una armonía importante en el seno de la familia Echavarría y Zaza. De hecho, en la medida en que van creciendo sus otros hermanos, los van integrando a la sociedad de negocios de manera que se mantiene articulado el capital con que trabajaban. En 1907, cuando se fundó Coltejer, se renovaron esas relaciones familiares. En efecto, la mitad del capital para fundar Coltejer la aportó don Alejandro Echavarría y Zaza y la otra mitad los hermanos Echavarría, que eran los hijos de don Rudecindo Echavarría y Zaza. Ese mismo año de 1897, pocos días después de haber reformado la sociedad para vincular a nuevos miembros de la familia a la firma, falleció don Rudecindo. En consecuencia, se procedió a reformar nuevamente la sociedad. Según la escritura correspondiente protocolizada el 3 de julio, la nueva compañía estaría conformada por Alejandro Echavarría y Zaza, su cuñada, ahora viuda, María Josefa Echavarría, y sus sobrinos Enrique, Alberto, Ramón y Pablo. Así permaneció la unidad de capitales hasta el año 1904, 3 años antes de que los descendientes de don Rudecindo, agrupados en la firma R. Echavarría y Compañía, fundaran con su tío Alejandro una de las más emblemáticas compañías antioqueñas en el concierto económico nacional, la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.